Empezamos con nuestro taller de linealización de un sistema mecánico no lineal y este taller lo vamos a dividir en tres partes. Vamos a introducir ahora el concepto de qué es variación lineal para entender el concepto más amplio, digamos, de linealidad. Vamos a poner tres ejemplos gráficos para tener en mente digamos, imágenes que nos recuerden qué significa una variación lineal y podamos entender posteriormente qué es lineal, ¿no? El término lineal. Para empezar vamos a definir la parte de linealización, que al final es el tema del taller. ¿Qué es la linealización? Aquí pusimos una definición. Dice, la linealización es el primer paso en la serie de Taylor, la aproximación de orden 1. Digamos que si, digamos, recordamos a Taylor, que en un momento más lo vamos a hacer, es, digamos, la expansión o la aproximación de una función. Entonces, vamos a tratar en este caso de linealización de una función. El linealizar se puede aplicar no solo a funciones, sino también a ecuaciones. Nosotros vamos a ver, estamos viendo ecuaciones diferenciales, así que vamos a linealizar ecuaciones diferenciales. Pero en este caso vamos a centrarnos en funciones. Entonces, vamos a hablar de la linealización de una función. ¿Y a qué se refiere esto en términos de la serie de Taylor? Si nos vamos acá a esta parte que tengo de este lado, vemos que esta es la serie de Taylor y aquí tenemos la función, digamos, a la que nos referimos, ¿no? Y el desarrollo de la serie de Taylor, de acuerdo, la escribimos hasta el orden 1. Es decir, la primera derivada. Como recordaremos de lo que vimos en el taller de series de Taylor. Entonces, ¿qué significa la linealización de una función? Significa el primer paso en la serie de Taylor para aproximar dicha función. Y el primer paso se refiere precisamente a desarrollar la serie de Taylor hasta el primer orden. Es decir, hasta la primera derivada, que aquí está. Aquí la tenemos, digamos, muy claramente, ¿no? Esta es la primera derivada. Aquí está. ¿De acuerdo? También es importante darnos cuenta que este término, el término que multiplica la primera derivada, es de orden 1. ¿De acuerdo? Perdón, de grado 1. ¿Ok? El término x menos x0 es de grado 1. Entonces, cuando pensemos en linealización, vamos a estar pensando en términos, cuando se refiere a funciones, que tengan grado 1. ¿De acuerdo? Por aquí pusimos una nomenclatura. Esta nomenclatura HOT significa Higher Order Terms. En inglés, términos de orden superior. Si nosotros recordamos, la serie de Taylor tiene, por supuesto, más términos, ¿sí? Que involucran derivadas, y podemos tener tantas derivadas como aproximación queramos tener hacia la función que estamos tratando de simular, digamos, ¿no? Entonces, en este caso es a partir de la segunda derivada en adelante. Entonces, todo el desarrollo que implica la linealización es incluyendo los dos primeros términos de la serie de Taylor, es decir, hasta la primera derivada del desarrollo de la serie de Taylor. Entonces vamos a aplicar aquí este ejemplo directamente a tres, digamos, figuras geométricas para tener en mente de forma gráfica qué ocurre con una función, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con una función cuando existe una variación lineal? ¿A qué se refiere una variación lineal? Si yo tengo una función x, ¿sí?
Una variación lineal implicaría el hecho de un incremento en una dimensión, digamos, de esa función. ¿De acuerdo? Esa es una variación lineal. Donde, vamos a poner acá, donde h es un incremento, digamos. Ahí está. Bueno, ¿qué ocurre entonces con una función? ¿Cómo podemos ver qué términos significan variaciones lineales en una función? En particular en funciones de segundo grado, porque vamos a ejemplificar con las áreas de estas tres figuras geométricas. Y empezamos con la del cuadrado. Vamos a recordar el área de un cuadrado. Voy a poner aquí así C para decir cuadrado como función de su área, y el área de un cuadrado pues es lado por lado, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre si agregamos un incremento a esos lados, digamos? Pues lo que ocurre es que al aplicar esos incrementos en la función obtendremos lo siguiente. Ese es el desarrollo de la función. Ahora, aquí es bien importante puntualizar. Vimos aquí que digamos que la linealización se aplica, o digamos que podremos mencionar que existe una parte lineal cuando el término es de grado 1, como aquí en la serie de Taylor, ¿de acuerdo? Tiene que ser de grado 1. En este caso, los términos de grado 1 es este término. Obviamente este es un término de grado 2, es no lineal, y este sería la parte lineal del desarrollo de esa función. Vamos a ver. Entonces aquí sería, esta parte es grado 1 y es lineal. Esta parte es, digamos, grado 2, no lineal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa geométricamente esto? Geométricamente lo que podemos ver que ocurre es que, digamos, estiramos la figura, estiramos este cuadrado, ¿de acuerdo? A ver, déjenme ponerlo mejor así. Aquí. Y obtuvimos esta configuración. Obtuvimos dos rectángulos cuya altura, digamos, es X y su ancho es H. ¿De acuerdo? Además, obtuvimos un cuadrado de área H2, que es esta que está acá, ¿no? Vamos a poner acá H2. Entonces, gráficamente, la variación lineal para un cuadrado es esta. Es decir, es 2xh. Esa es la variación lineal que obtuvimos para la función del área de un cuadrado al aplicar un incremento, ¿sí? Y obtuvimos una parte no lineal que constituye este cuadrado que está de este lado. Es decir, al, digamos, estirar ese cuadrado en una dimensión o en la dimensión de su variable dependiente, lo que obtuvimos al final en una figura geométrica de dos dimensiones es este incremento
donde se constituyen por dos partes lineales y una no lineal. ¿De acuerdo? Entonces ahí podemos empezar a ver, y ahorita vamos a ver el siguiente ejemplo para aclarar más todavía este punto. Vamos a aplicarlo al triángulo. Vamos a decir que el triángulo es equilátero, aunque obviamente en la figura triángulo equilátero, en la figura no lo es, ¿verdad? Pero vamos a suponer que es equilátero, entonces voy a ponerle así la función que representa el área del triángulo. Si tenemos un triángulo de lados iguales, tendríamos que es simple y sencillamente base por altura. En este caso base por altura sobre 2, pero como son iguales es, digamos, base x cuadrada sobre 2. ¿Qué ocurre si entonces yo le estiro esta figura, ¿no? Le aplico un incremento, una variación lineal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre con esta función? Bueno, pues aplicamos ese incremento, esa variación lineal a la función, y lo que vamos a obtener es lo siguiente. A ver, déjenme aquí anotar así. Aquí está. Lo que vamos a obtener es lo siguiente. Aquí, perdón. Es un medio y aquí es un binomio, ¿va? Entonces simplemente vamos a desarrollarlo. Esto, por supuesto, queda así. De esta forma. Entonces volvemos a analizar el resultado y notamos de nuevo que los términos de grado 1 pues es este, ¿de acuerdo? Ese es el incremento lineal, y aquí tendríamos un término de segundo grado que es el incremento no lineal, ¿sí? De tal forma que geométricamente esto representa un triángulo, un rectángulo, perdón, digamos así, de esta forma. Puede ser en cualquiera de los dos lados de X porque es un triángulo equilátero, donde este rectángulo tiene ancho h, ¿de acuerdo? Y constituye el incremento lineal. Perdón. Ahí está. Constituye aquí el incremento lineal. Entonces, la parte no lineal podríamos ubicarla en este lado. Esta es la parte no lineal. Y el valor es un medio de h cuadrada. Entonces, xh es el incremento lineal en el caso de la función del área de un triángulo equilátero. ¿De acuerdo? Tenemos ahí dos imágenes y bueno, son consistentes en cuanto a figuras de dos dimensiones se refiere. Al final lo que obtenemos en un incremento lineal o una variación lineal es el hecho de que encontramos rectángulos, digamos, rectángulos cuyo ancho es precisamente ese incremento y su altura, digámoslo así, es el lado de cada uno de los objetos que tenemos. Entonces podemos imaginar que si estiramos un área, ¿de acuerdo? Vamos a obtener incrementos lineales conformados por rectángulos. ¿Qué ocurre entonces si estiramos un área circular? ¿De acuerdo? Un área circular. Bueno, vamos a ver. Un área circular, en este caso vamos a decir que el área del círculo, vamos a ponerle cir,
x es igual a pi por x al cuadrado. Dándole ese incremento o esa variación lineal, obtendríamos pi x h al cuadrado, lo cual simple y sencillamente, ya digamos desarrollando y simplificando, quedaría x cuadrada más 2 pi xh más pi h cuadrada. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, vemos de nuevo que la parte lineal está constituida de nuevo en el segundo término por el hecho de que tiene grado 1, y en el caso de la parte no lineal es precisamente nuevamente el tercer término de grado 2. ¿De acuerdo? Aquí está. Entonces, digamos que geométricamente, ¿qué representa? Bueno, si entendemos que consistentemente han sido rectángulos, podemos imaginar de que nosotros tenemos aquí unos triángulos cuyas partes, digamos, entre ellos constituyen rectángulos. Aquí tenemos triángulos equidistantes que, digamos, enmarcan los rectángulos que constituyen la variación lineal. ¿De acuerdo? La variación lineal que estamos precisamente obteniendo al aplicarle ese incremento a la función, o al aplicarle esa variación, digamos, a la función. Entonces, la parte lineal es la suma de los triángulos, que en este caso sería 2pi xh, y la parte no lineal pi por h al cuadrado, la cual podemos visualizar de la siguiente forma. Vamos a ver, si yo, digamos, podría sustraer esos triángulos, tendría esta configuración, digamos. Obviamente aquí voy a dibujar muchos menos triángulos, nada más con fines de, digamos, hacer el ejemplo. Y esta configuración redunda o se puede, digamos, si la agrupamos, digamos, demostrar que son los triángulos los que conforman un círculo, y ese círculo precisamente tiene el valor de 1/2 de h al cuadrado. Entonces eso es la parte no lineal de este último ejemplo, y terminamos diciendo que podemos entonces entender estos incrementos lineales como los incrementos que aparecen en las funciones que tienen grado 1, dichos términos que tienen grado 1. Esos serían las partes lineales cuando hay una variación lineal. Digamos que aquí indistintamente estoy utilizando el término variación lineal con el término incremento, ¿verdad? Entonces, ahí está, esos tres ejemplos. Ahora sí tenemos en mente que es una variación lineal de forma gráfica.